り下ろしたいあの月とあなたは。 Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos en esta ocasión a Lovendor y nos lo trae para disfrutarlo Alexi. Alexi con la canción Ikujinashi. Así que Lovendor se vuelve a pasar por el canal y bueno, no tenemos en esta ocasión así información para añadir contexto y todo ese tipo de cosas, así que supongo que Alexi quiere que lo dejemos a nuestra imaginación de lo Que nos que... metemos en un jardín. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como no podría ser de otra manera. Es un Eh, maligno. es un malvado. Estaba pensando en la vez anterior que lo reaccionamos y fue en abril. Lo vendo. Vale. Yo ni Con me la acuerdo canción ya. Coward en ese momento y ahora Ikujinashi. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. 行くじゃんじゃなきゃ行くしなしどうなってもどうなってもどうなってもどうなっても邪魔はないと言ってお前だけがお前だけがお前だけがお前だけが欲しいんだよと言って Yeah 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 もうダメするのはやめろよなんて無気になってるのをそっちじゃそれどうやって手のこじ上げたいのなら先にもう抜きないと約束してガチャにさせないでドラメにしないで見てる途中まで振り切ってみせて引きずり下ろしたいあの月とあなたはガチャにさせないで今はじゃないで空になるまで走ってみせてじゃなきゃ行くしなし Baby 行くしなし Baby 行くしなし Baby 行くしなしこうなることこうなることこうなることこうなること分かってたでしょうもう戻れないもう戻れないもう戻れないもう戻れないだってそうでしょう Yeah 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 そっちしていいよどんなことも離れられないようにしちゃうのそれぼんやりがちょる記憶の中よりはっきり空気の傷をちょうだいガチャにさせないで自分でやれないで果ての果てまでお茶を見せて引き離してみたいあの人とあなたは Bueno, muy bien, es una banda, no me acordaba que cantaban dos chicas, entonces están todo el tiempo armonizando y jugando con las voces, Yo así tampoco que, me acuerdo. claro, es que Es es, nuestra segunda primera vez. claro, pero lo que decimos varias veces, fue en abril, ¿no? Claro, es que Habré. de abril a octubre
significa Son que hay 6 meses, unos 600 unos vídeos de por medio. 700 vídeos por ahí. Efectivamente, unos 600 y pico de vídeos de por medio. Entonces, lógicamente, entendednos, ¿no? Pero muy bien, me gusta mucho la combinación de estas dos guitarristas, que claramente se ve que es una PRS y una Ibanez. Sonidos que me encantan los dos de estas guitarras. Están muy desenvueltas, no paran de reírse. Yo creo que les están provocando las cantantes a las guitarristas para que entren en esa dinámica. Sí. Y lo que Y me... el público está totalmente entregado ahí. Claro, claro. Que lo que tendría que revisar es la alineación porque veo como a la bajista muy, muy atrás y no sé si sería de soporte o no. Así que Pues vamos a ver. tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Así que, Porque a mí me sale Reina Tanaka, vocalista principal, Marina Okada, vocalista, Yuki Uozumi, guitarrista, y Marin Miyazawa, guitarrista. Y ya está. Así claro, que la batería y la bajista deben ser de soporte. es que sabes el tema. Voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero es que cuando he visto estas chicas así vestidas, Sí, digamos, uniformada, ¿eh? bueno, uniformadas, tú sabes, ¿no? Es decir, con las camisetas, pero Sí, sí. con detallitos, ¿no? Está con la camiseta de los flecos y demás. Y después he visto a la batería y a la bajista con una camiseta celeste entera. Digo, esto es como cuando contratan las empresas de trabajo temporal y y le das una camiseta de un color definido. Pues igual, digo, estas dos no son del grupo. No, no. Es la impresión que Debe ser que no. es la impresión que me dio. Sí, sí, y claro, ahora que se confirma, lógicamente, de Reina Tanaka, de Marina Okada, que son las vocalistas, y después de Yuki Uozumi y Mari Miyazawa, que son las guitarristas que estamos viendo en pantalla. Por cierto, Reina Tanaka también es miembro de Morning Musume. Así que, bueno, es lo que podemos comentar de momento. De hecho, em, creo que hasta hace no mucho solamente estaba Yuki como guitarrista oficial. Me parece que ya están las dos. Creo que ya están las dos como guitarristas oficiales. Si hay algún cambio de alineación o hay que actualizarlo de alguna manera, ya sabéis, como siempre, nos lo comentáis y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero en principio eso, bueno, lo que parece seguro, sí o sí, es que ni la batería Ni ni la bajista la bajista son... son, digamos, oficiales de la banda, sino que están aquí como soporte. Que eso no quiere decir para nada que no sean excelentes músicos, que lo son, ¿vale? Así que, bueno, pues hay una cosa que me llama la atención y es que creo que es de estas bandas que se han tomado un hiatus desde 2019. Así que bueno, pues llevan ya 7 años de parón. Bueno, 6 años de parón. Seis, sí. 6 años, sí, sí. De hecho, uno de los comentarios frecuentes en el vídeo es que a ver cuándo vuelven, ¿no? Así que, mm, bueno, bueno, claro. Además, parece ser que el contrato de Miyazawa con la banda expiraba en ese año, en 2019. Así que, digamos que legalmente la que está de vocalista ahora mismo sería, pues, solamente, Reina. claro, claro, efectivamente. Bueno, pero, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que Miyazawa es la guitarrista. Entonces se quedaría Yuki, Marina y Reina. Claro, claro. Ahora me cuadra el por qué cuando en otros sitios no me aparecía
una de ellas. Bueno, de todas maneras, da igual, porque la banda entera está en parón desde 2019, que es lo que importa ahora mismo. Y que en el momento del vídeo la batería y la bajista son soporte. En lo musical, a mí me está gustando mucho. Me gusta la combinación de las voces y los riffs son muy pegadizos. Creo que tienen pegada, tienen muy buena mano. Las dos guitarristas tienen clase tocando. Sí. Y no se distraen ni aunque les intenten hacer reír las cantantes. Así que esto está muy bien. El público está como loco, ¿vale? Hay uno, de hecho, que está como pegando botes, Sí, sí, que, estaban es- ahí que desbocados. se apoya en la espalda del que tiene enfrente para saltar más alto. Y, y bueno, Que me llama. imagino que será amigo suyo, porque se... No lo sé, no lo sé. Pero todos los que están en primera fila están medio uniformados, incluso con muñequeras con la R de Lovendor. Así que bueno, me gusta esta estampa, ¿no? De todas juntas aquí. Tenemos que hacernos con una barrita luminosa. Sí, sí, voy a Eh, mirar esto en algún lado se tiene que conseguir. Bueno, en AliExpress o que seguro que la venden. no lo sé, no lo sé, pero bueno, hay que hacerse con una. Bueno, amigos, vamos a continuar. 引き離してみたいあの人とあなたはうまくまとめないでも言い訳しないで範囲が生まれ悪いって見せてじゃらちゃいくしなし Pues fenomenal, ¿no? La batería, menudo final se ha marcado, ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, me gusta mucho, la verdad. Em, de las guitarristas, la que más me suena, y como que la he visto en algún otro lado, aparte de la reacción anterior, Yuki Uozomi, Uozumi, em, no sé, no sé si habrá ejercido de guitarra soporte de alguna banda o que hayamos visto por ahí, pero me suena su cara muchísimo.
taparle Ah, el el pelo pelo. rojo. Em, esta de aquí. Te Sí. digo a quién me recuerda a mí, A que ver, se parece. sorpréndeme. A Tamu. A Tamu. ¿Qué va, tío? A mí se me da así un aire. Digo, mira, Bueno, a ti. Vale, 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 vale. Pero se me parece a Tamu. Digo, no sé si será que no creo que sea familiar ni nada, no, porque... no, 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 no. Ujú, ujú. Pero qué bien tocan las dos, ¿eh? También. Sí, el tema es que no, investigando un poquito, no se le conoce así. A ver, algún otro proyecto hay por ahí, uno que se llama Misty Spiral, pero que tampoco hay mucha información de esa banda, te estoy hablando, pero esto es de antes de que los vendor se separen. De hecho, después de 2019 no encuentro información. Así que bueno, no sé si me podéis clarificar un poquito qué ha pasado con esto. A mí Eh, lo que me sale aquí, aparte de los miembros, dice, con el tiempo algunos miembros dejaron el grupo. Yuki Uozumi se retiró en septiembre de 2016 y Marina Okada se graduó en marzo de 2019. Tras la salida de Okada, el grupo entró en pausa indefinida en junio del 19. ujú, vale. Bueno, sí, porque de lo que sé, vamos, que de lo poco que he podido investigar, Uozumi se casa, ha tenido un bebé y parece que se ha retirado de la música. No. O bueno, o quiere hacer un parón indefinido hasta que Sí, hasta que crezca crezca un poquito el bebé y el ya, niño o la niña, lo que niño o sea. niña, no sabemos. Y bueno, pues veremos qué pasa con la formación. Es una pena, ¿no? Porque es una banda Sí, que sí, da mucha caña, es A muy mí me ha dinámica. gustado, sí, sí. Sí, en principio me gusta la armonización de las voces de las dos chicas. em, Aunque no sé por qué a mí se me mete en la cabeza de que con el tiempo puede ser un problema el tener todo el tiempo dos cantantes. Em, por, por el tema de buscar forzosamente una armonización o estar, em, no tener una voz única para una canción, el tener que estar todo el tiempo, digamos, em, turnándose, ¿vale? Creo que eso no funciona en una banda. Ya. Eh, Fíjate que ahora, por ejemplo, Halloween, tras la reunión, vuelve Michael Kiske a la banda y está ahí eh, Andy Deris, ¿no? Se llama el cantante Sí, creo que sí. con Kiske y están los dos ahí, se van turnando con las canciones. Mi interpretación personal es que les da pena despedir a Deris, ¿vale? Porque cuando sale Michael Kiske cantando junto a él, el otro pues me da un poco de penilla, ¿vale? Porque Se lo come. se lo come y se lo merienda y después lo regurgita. em, pero bueno, y veo que no funciona, ¿sabes? De hecho, yo si voy a un concierto de Halloween lo disfrutaría, pero disfrutaría sobre todo la mitad de que le toque cantar a Michael Kiske. Claro, claro, obviamente. Por Con, cierto, por sí, cierto, ahora que dices de Halloween, el 15 de noviembre tocan aquí en Madrid. Y ujú, como se agotaron las entradas, sí, han cogido el 16 también. toma ya, Lo que pasa es que el precio creo que he mirado es 75, 80 euros, algo así. lo habitual. Así que lo sepáis. El que quiera ver a Halloween en Madrid, pues O quien quiera invitar a David, también él se presta. también, yo me dejo, ¿eh? Yo me dejo, ¿no? Tenéis ahí, mira, Pero es que además, tú fíjate que el día 15 toca Halloween. El día 15 también.
Toca Hailstorm con Bloodywood. ¿Dónde? En Madrid también. ¿El mismo día? El mismo día. Y el 25 creo toca Hanabi, ¿eh? Así que va a ser un noviembre potente. Lástima no tener ni un euro para Nada, nada, pues. poder ir. Pues amigos, si queréis un meet and greet con David, contactad Vamos para, a tener que pedir entradas a la para, productora. para iros de concierto. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo dicho, me gustan las cantantes y está muy bien la armonización, pero creo que a la larga es un inconveniente. Pero bueno, el público estaba como loco, así que en principio les gusta. Otra cosa distinta es en lo que hay en Gacharik Spin, que hay una cantante principal, pero de vez en cuando van cantando otras. Y Pero, hay 6 cantantes. claro, pero hay una cantante principal. Sí, claro. ¿Sabes lo que te digo? Es distinto que de vez en cuando pueda cantar alguien o que todos pueden hacer coros, pero todo el tiempo a dúo a mí no me funciona, por lo menos a mí, gusto personal. Ya, Bueno, escucha, en Japón hay grupos de 4 vocalistas. Dos sí, de voces ásperas y dos de voces que no me acuerdo cómo se llamaba el grupo ahora mismo. ya, tú dices, Eh, sí, era no sé qué by the Scream, ¿cómo era? Broken by the Broken Scream. by the Scream. Sí, pero esto, claro, pero eso es un concepto de banda distinto, ¿vale? Eso ya está predefinido, es como una boy band, pero en plan Sí, pero extremo. de chica, ¿no? En plan extremo. Es diferente el concepto de banda. Está construido así, ¿vale? Está con un pensamiento muy específico. Entonces sí funciona por eso, porque está hecho a conciencia, sí. Ya, Sabiendo cómo lo quieren estructurar. Además, una haciendo screaming, otra haciendo growls. ¿Me entiendes? Las voces melódicas también están bien repartidas. Es otro rollo distinto. Bueno, pues amigos, lo principal. Alexi, gracias por patrocinar la reacción. Amigos, si os gusta lo que hemos hecho, pues se agradece el like, suscribiros, la campanita para recordaros las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros o miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Luego, pues, ¿qué más cosas? Por ahí tenéis reacciones. Si pulsas en el logotipo del canal, te invita o a suscribirte o a unirte, dependiendo del caso. Y nada, muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.